no hace mucho atrás, o más bien recientemente, en un punto de vista sobre China, yo explicaba cómo el tema de la primera vez que la población cae dramáticamente en China, al punto que el número de muertos es superior, en un año es superior al número de nacidos. O sea que acá estamos hablando de un problema poblacional que significa básicamente el envejecimiento, la reducción de la población y el envejecimiento de la media, o sea, de la edad media de la población. Y cómo China pudo reducir su población cuando estaba obsesionada con que estaba superpoblada, pudo reducir su población por mandato, por ejemplo, con la ley contra más de un solo hijo, la ley de un hijo único, que digamos se aplicó desde 1976 prácticamente, con consecuencias brutales, ¿no? Mujeres que fueron forzadas literalmente a abortar, y cómo cuando en el 2015 China se dio cuenta que esto se estaba convirtiendo en un problema y que había que cambiar la dirección, y eliminó los abortos forzados, luego amplió la posibilidad de tener hijos hasta los 3 hijos. Para el 2017, después de 2 años de haber, entre comillas, liberalizado la política, China se dio cuenta que por más permisos que daba a las parejas a tener hijos, las parejas no tenían hijos. ¿Y por qué? Porque ya se había convertido en un fenómeno cultural no tener hijos. El miedo a tener hijos, el miedo a que tener hijos afecte el crecimiento y el bienestar económico de quienes han dejado el mundo rural y ahora viven en las ciudades con muchas comodidades, pero también con muchas limitaciones. Esto lo sabemos, es paradójico, ¿no? Mucha gente dice, mira, yo no puedo tener más de 2 hijos porque vivo en un apartamento, y es verdad, pero el dinero no alcanza porque tienen gastos que antes sus propios padres no tenían, ¿no? Y sus papás habían tenido muchos hijos. Yo provengo de una familia de 6 hermanos, y mis sobrinos, digamos, hay una de mis sobrinas que todavía es relativamente joven, pero otros 2 de mis sobrinos están acercándose a pasar la edad de poder tener hijos, y no sucede nada, ¿no? Y si los tienen, van a tener 1, ¿no? Y esto ha pasado, digamos, en 2 generaciones, ¿no? Y obviamente la razón que dan es que ahora es muy difícil tener hijos. Y existe toda una cultura que además recibe mentiras, ¿ya? Y acá literalmente mentiras de los principales medios, incluso de medios que deberían ser independientes y que deberían ser objetivos. El Instituto para Estudios Familiares de la Universidad de Virginia, que comento muchas veces, investiga estas cosas y responde con números. Brad Wilcox, el experto de este tema, decía hace poco que él está sorprendido cómo existe esta cantaleta en medios de prensa que son muy importantes, incluso algunos que son medios de comunicación específicamente económicos y financieros, que alientan esta mentira contra los números. Y algunos de estos casos yo los he mencionado porque efectivamente los católicos y las personas de buena voluntad tenemos que comenzar a ir en contra de la cultura antivida, no solamente en la cultura anti-bebé, la cultura a favor del aborto, sino en general todo lo que está detrás ideológicamente, que apoya ideológicamente, apoya pragmáticamente el aborto, que es: queremos un sexo sin hijos, queremos un sexo sin consecuencias, queremos un sexo que pueda ser placer puro,
y donde tener hijos sea una excepción, una rareza, un bono, un extra, no la consecuencia natural. Él escribía recientemente, Brad Wilcox, que lo he mencionado muchas veces, ¿no? Los que me siguen en un punto de vista están familiarizados con sus estudios, ¿no? Dice, es sorprendente cómo la maternidad es presentada por medios que supuestamente deberían ser serios como un camino inevitable a la miseria y a la pobreza. Y cita acá a una persona, dice, la maternidad casada heterosexual en América, en los Estados Unidos, especialmente en los últimos 2 años, es un juego donde todos pierden, escribió Amy Shern en uno de sus numerosos editoriales en el New York Times respecto de las dificultades matrimoniales en el tiempo de COVID. O sea, miren la calificación que le da esta mujer que escribe para el New York Times, ¿no? La maternidad heterosexual casada, esa es la que siempre pierde. Es decir, la maternidad real, pues, ¿no? Una mamá que vive en un matrimonio y que es heterosexual. Entonces, acá Amy Shern, por exclusión, está implicando que si eres homosexual, o sea, si eres lesbiana, probablemente te vaya mejor. Si no estás casada, probablemente te vaya mejor. O si no tienes hijos, probablemente te vaya mejor. Y todo esto es mentira. Otro de los titulares es uno de los titulares de la revista financiera Forbes, muy prestigiosa, y que tenía un estudio, mejor dicho, un artículo, justamente lo contrario a un estudio, que tenía el siguiente título: las mamás no están ok. La pandemia triplica la ansiedad y los síntomas de depresión en las nuevas madres. Ese es el titular, y ya se imaginan qué cosa dice el artículo, ¿no? O sea, si tú eres una mamá joven en este tiempo, estás reventada. Es el peor momento para tener hijos, este es el peor momento para ser mamá, sigue disfrutando de tu vida. Y luego está el famoso artículo de Bloomberg, que lo comenté en un punto de vista, que es una de las más increíbles desfachateces periodísticas, de un medio, Bloomberg, un medio que supuestamente es uno de los más caros, uno de los servicios de información más caros, porque es un medio extremadamente acertado respecto de los datos que ofrece en el mundo financiero. Cómo está la bolsa de valores, qué acciones están subiendo, qué acciones están bajando. La gente paga una suscripción muy grande, y la razón por la cual el dueño de este servicio, Bloomberg, ¿no?, exalcalde de Nueva York, extremadamente liberal y pro aborto, es billonario. Es porque justamente este negocio cuesta mucho. Entonces, ¿cómo puede ser que un medio que debería ser confiable mienta sobre algo que es número, ¿no? Algo que demuestra los números? Y recordarán que lo mencioné en un punto de vista que decía lo siguiente: las mujeres que permanecen solteras y no tienen hijos se están volviendo más ricas, implicando que es mejor que las mujeres se queden solteras y que no tengan hijos, porque eso es lo que les va a dar más dinero. Lo curioso, dice Wilcox, es, mira, es difícil no pensar que acá hay algún interés en mandar un mensaje negativo contra tener hijos y específicamente contra el matrimonio. Pero lo importante resulta que una investigación publicada recientemente por la revista The Atlantic, el título es La ventaja de la mamá casada. Ese es el título de este artículo importante en la revista The Atlantic. Es una revista liberal, no es una revista favorable a la defensa de la vida, no es una revista favorable al matrimonio heterosexual, ni mucho menos. Pero sí acepta ensayos
bien estudiados y bien sustentados. Y acá Wilcox, con una importante socióloga y demógrafa, Wendy Wang, del Pew Research, dice que los números que han estado investigando, es decir, las encuestas de opinión, los sondeos que han estado investigando la salud mental y la autosatisfacción de las mujeres durante el COVID, arroja que las mamás casadas durante el COVID no solamente estaban más contentas, sino que estaban financieramente más seguras que las mujeres solteras sin hijos. Esto durante la pandemia específicamente. Porque claro, estas otras supuestas investigaciones antimatrimonio y anti-hijos hablaban fundamentalmente de la pandemia, ¿no? Y en el artículo de Atlantic dice, mira, sin duda, el estrés de combinar trabajo, ¿no? Porque muchas de estas madres trabajan también para ayudar al ingreso familiar, ¿no? El cuidado de los niños, el preocuparse de los encierros combinados con la educación de los hijos, o sea, todas estas educación remota, digamos que fue una catástrofe, ¿no? El artículo dice, claramente hizo que la vida fuera mucho más difícil para muchas mamás, ¿no? Y navegar todo esto con el esposo trae consigo sus desafíos definitivos. Es decir, nadie estaba al final de la pandemia, ahora que podemos decir que estamos al final de la pandemia, ¿no? Nadie puede decir que estaba más feliz durante la pandemia y que hubo un grupo que se desarrolló, ¿no? Este grupo de adolescentes, este grupo de mujeres no casadas, nadie salió más contento de la pandemia. Es una pandemia, ¿no? Pero con todas las dificultades reales por las que tuvo que navegar una mujer casada con hijos, de hecho, es la que mejor parada salió de entre todas las otras mujeres de su edad, ¿no? Y para eso muestran un cuadro donde donde entrevistaron a finales del 2020, o sea, un año pues terrible de la pandemia, ¿no? O sea, acá estamos hablando cuando recién comienza a aparecer la vacuna, donde todavía la gente está aterrorizada, digamos, con la pandemia, las normas son extremas, la economía se congela, se detiene, y en una encuesta realizada por la American Family Survey, o sea, la encuesta de la familia norteamericana, los resultados son los siguientes. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción ahora al final del 2020? ¿No? Y esto se le preguntan a mujeres del mismo rango de edad, ¿no? Y el resultado es el siguiente. Madres, 43% parcialmente satisfechas, 26% completamente satisfechas. Mujeres sin hijos, 48% parcialmente satisfechas contra 43%, ¿no? O sea, hay más mujeres parcialmente satisfechas. 13% contra 26% de las madres completamente satisfechas. O sea, digamos, en el rango de satisfacción, incluso combinando, sumando relativamente satisfechas con completamente satisfechas, las mamás salen ganando, ¿no? Y luego, en este rango de 18 a 55 años de mujeres, es
otra vez sobre el nivel de satisfacción a finales del 2020, mamás casadas, 45% de parcialmente satisfechas, 30% de completamente satisfechas, contra mamás no casadas, que son 39% de relativamente satisfechas, contra 45% de mamás casadas, ¿no? Mamás no casadas, 39% de relativamente satisfechas, y 19% contra 30% de las mamás casadas, 19% de satisfacción de las mamás no casadas. Conclusión, las mamás casadas son el grupo más feliz, más satisfecho, más parcialmente satisfecho y más plenamente satisfecho. El resto son personas que dicen no satisfechas o gravemente no satisfechas, ¿no? Entonces, Brad Wilcox dice, ¿de dónde saca Bloomberg, ¿no? Si esta información de The Atlantic, de la que estamos publicando en The Atlantic, es financieramente y estadísticamente irrefutable, ¿no? Porque además señalan, desde el punto de vista financiero, hablando solamente del dinero, ¿ya? Eso significa financiero. Vamos a hablar de dinero, platita, ¿no? Entonces, las mamás entre 18 y 55 años también tenían ingresos más importantes que las mujeres sin hijos. O sea, que mamás de 18 a 55 años versus mujeres que no son mamás. 18 a 55, el mismo grupo. El ingreso medio familiar de las de 18 a 55 años en Estados Unidos era $80,000 al año. El 2021, o sea, al año siguiente de que se realizó esta encuesta. Y solamente de 67,000, ¿no? Es decir, $13,000 anuales menos para las mujeres sin hijos. Entonces, en el artículo, Brad Wilcox dice, con estos datos, ¿qué es lo que explica toda esta prensa negativa respecto a la maternidad durante el COVID? Bueno, uno de los datos que sí es importante es que las mamás con más dinero y más educación vieron una caída en su nivel de satisfacción durante el tiempo del COVID, probablemente porque eran las que más habilidades y más posibilidades tenían de vivir el distanciamiento social, ¿no? Tienes dinero, tienes un buen lugar, tienes un buen departamento, te aíslas ahí, tienes el dinero para que te traigan la comida a tu casa, etc. Pero al final vives más aislado, ¿no? Entonces sí, efectivamente, el nivel de insatisfacción era más alta en mamás con más dinero. Y probablemente, como entre ellas están las mujeres periodistas, ¿no? Hablan de esta sensación subjetiva más de la realidad, más que de la realidad de los números, ¿no? Y esa es la razón por la cual Brad Wilcox concluye, ¿no? en el artículo en The Atlantic. Dice, extrañamente, la conversación nacional que los medios de comunicación están teniendo sobre la maternidad no ha hecho un buen trabajo en reflejar de manera veraz el matrimonio y la maternidad. Tal vez porque hay muchas voces dominantes en la conversación que han tenido esta sensación ambivalente o negativa respecto del matrimonio por razones ideológicas o por lo que han experimentado como las clases más afluentes
en la pandemia, ¿no? Pero lamentablemente lo que la conversación de los grandes medios de comunicación han omitido, ¿no? Se les ha escapado de la maternidad es esto. Si la información objetiva dice algo, es que por lo menos para la gran mayoría de mujeres norteamericanas, el camino a la felicidad es a través de el matrimonio y la maternidad, no lo contrario, es decir, no alejándose de esa realidad. Los números están a favor de Wilcox, los mitos van a seguir dando vueltas, ¿no? Pero ya conocemos por lo menos la diferencia entre la verdad y la falsificación. Que tengas un buen día.